cada vez más el crimen organizado tiene una fuerza contundente para captar, reclutar a funcionarios del Estado. Al crimen organizado le conviene el silencio, esa omisión por parte del Estado. El crimen organizado no funciona si no es con la complicidad y el conocimiento del Estado. El Ecuador está registrando 3.800 homicidios en el primer cuatrimestre del año 2025. Esto representa un aumento del 58.22% con respecto al 2024 y del 31.75% respecto al 2023. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito de la seguridad en nuestro país? A propósito de las acciones y de lo que se está haciendo en este momento, una ley que procura combatir las economías ilegales que está en conocimiento de la Asamblea Nacional y también acciones que se van desarrollando por parte de los organismos de seguridad en el país, es el tema que lo vamos a abordar con la doctora Caterine Herrera. Ella es analista en temas de seguridad. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho las suscripciones y también los comentarios y los likes también son importantes. Recuerde además que en las redes sociales de Global Opinion usted va a encontrar la coyuntura informativa permanente, diaria, del acontecer noticioso en el ámbito nacional e internacional. Así es que también invitados a que sigan las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Caterine, por estar en la programación. Bueno, ¿cómo configuras tú, cómo miras lo que está pasando en este momento en el ámbito de la seguridad, que es una de las preocupaciones latentes que tiene la población ecuatoriana y situaciones que se vienen evidenciando también en principales ciudades como las de Quito, donde parece que aflora un poco más el tema de la violencia y la delincuencia, Caterine? Hola Osvaldo, a toda la audiencia, qué gusto estar acá en el programa. Bueno, lo que estamos viendo hoy por hoy en temas de seguridad es que aún no podemos lograr identificar y dar una priorización, sobre todo dar una categorización a las distintas amenazas que tiene el Estado ecuatoriano. Aún seguimos declarando una guerra táctica, pero más no una guerra estratégica en donde se involucre a diferentes carteras de Estado, en donde se involucre la inteligencia estratégica, la competencia de otras entidades desde el aparataje económico, social, la parte de cooperación internacional, entendiendo que para atacar esta problemática no únicamente es desde la fuerza operativa, sino que se involucra otras series. El accionar de la policía y las Fuerzas Armadas directamente, digamos. No solo ello, sino que debemos entender, por ejemplo, la estructura de cómo debilitar a esta amenaza. Por ejemplo, en el crimen organizado es justamente atacando la corrupción y el tema de impunidad. También tenemos amenazas que afectan directamente al ciudadano, que esos son, en cambio, qué políticas públicas de protección hacia el ciudadano puede hacer el Estado. Entonces seguimos en una temática de generalidades, pero no aterrizamos, siento que no aterrizamos en una gran estrategia nacional, en un gran plan de seguridad pública de Estado. Cuando tú dices impunidad y corrupción, involucra a otro eje que es fundamental en la justicia, que es, digamos, fundamental en el tema de seguridad, que es la justicia en este caso, Caterine. Sí, efectivamente, porque estamos viendo que los actores delictivos que están operando acá en Ecuador, tanto actores locales como grupos armados organizados transnacionales que operan en sí al 100% del crimen organizado, pues tienen redes de apoyo. Y esas redes de apoyo son justamente del aparataje de fiscalía, fuerza pública, justicia, etcétera. Ellos se alimentan cuando existe impunidad. La única forma que tiene un Estado para combatir todas estas dinámicas de inseguridad es la certeza de la pena. ¿Qué quiero decir con la certeza de la pena? Que el actor delictivo sabe que si comete un delito va a cumplir una sentencia y que cuando llega a la cárcel no tiene la posibilidad de continuar con sus actividades ilícitas. Pero acá en Ecuador tenemos que hay casos que no llegan a investigarse, tenemos casos o actores delictivos que no llegan a recibir una sentencia porque son comprados, son partes de esto o pertenecen a esta red de corrupción y que cuando llegan al sistema de rehabilitación social siguen operando sus actividades delictivas como operadores
del crimen organizado. Ahí tiene mucho que ver la justicia, ¿no? Estos temas de corrupción que se pueden evidenciar inclusive a nivel de los actores mismos, jueces, fiscales que están involucrados en estos temas. Sí, así es que si usted le corta la logística, usted le corta las comunicaciones al actor delictivo que genera crimen organizado, ellos no tienen operatividad dentro de esta dinámica delictiva. Actualmente estamos teniendo, por ejemplo, el aparataje de justicia que da sentencias, quita investigaciones, etcétera, o no les condena por los delitos que han cometido. Por ejemplo, puede ser temas de crimen organizado, pero más bien les da por temas de delincuencia organizada. Claro. Ahí se evidencia la impunidad en consecuencia, ¿no? Totalmente. Y esto se genera de pronto por amenaza o por temas de corrupción también, Caterina. Puede haber de los dos niveles, o sea, no podemos generalizar que todo el aparataje de justicia, sobre todo acá en Ecuador, forma parte de las distintas redes del crimen organizado, pero sí debemos entender que cada vez más el crimen organizado tiene una fuerza contundente para captar, reclutar a funcionarios del Estado y de distintos poderes del Estado, en este caso del aparataje del poder de justicia. Entonces, pertenecen como operadores de servicio, es que son contratados para una actividad puntual, o que ya forman parte de ese grupo delictivo, de ese grupo armado organizado de manera permanente y por el cual sabe cómo operar, con qué juez ir, qué investigación no proceder, entre otras realidades. Ahora, lo que se puede evidenciar es, como tú dices, es el accionar directo de la fuerza pública en esta guerra declarada en contra de estos grupos terroristas, grupos de delincuencia organizada, pero se evidencia quizás una estrategia que estaba inmersa de pronto dentro de un plan Fénix que presentó o que señalaba el gobierno que se va a inaugurar nuevamente por 4 años el próximo día sábado. Pero ¿esta estrategia está dando resultados o no, tomando en cuenta los números que son increcientes en este momento, Caterina? Bueno, o sea, haciendo un análisis desde el anterior año, veríamos que no existe una estrategia nacional contra la inseguridad o una política pública de seguridad pública y de Estado que abarque tantos temas de inteligencia, temas de seguridad ciudadana, seguridad interna, seguridad de Estado, defensa en sí. ¿Por qué? Porque las acciones que ha estado realizando más el gobierno pareciera que son acciones reactivas, coyunturales, momentáneas de la problemática existente. Tenemos una reacción como Estado. Si es que hay, en otras palabras, si es que hay un atentado, un enfrentamiento en tal zona, el aparataje del Estado reacciona ante eso. Pero no existe una estrategia en sí, más bien el Plan Fénix pareciera que fuera más bien una estrategia comunicacional política que demostrara todas las acciones que ha realizado el Estado, el gobierno en sí, pero más no una estrategia que te indique cuál es la meta a obtener, cuáles los indicadores, cuál va a ser la metodología de evaluación y seguimiento para dar esta política pública. Y ojo, el tener una política pública en seguridad pública de Estado ya te lo establece la ley de seguridad pública de Estado, que te menciona que una vez que ya se presente el Plan Nacional de Desarrollo, que en el nuestro fue aprobado el anterior año en febrero, el Ejecutivo tiene 90 días para presentar un plan y hasta ahora no lo tenemos. El plan de seguridad, dices tú. No tenemos un plan de seguridad. Pero ¿y el plan Fénix? Eso te menciono, Osvaldo, pareciera más que es una estrategia comunicacional que indica las acciones puntuales que ha hecho Fuerzas Armadas o el bloque de seguridad o Policía Nacional, pero más no una estrategia de cómo reducir, por ejemplo, la tasa de homicidios, cómo combatir el crimen organizado, cuáles son las amenazas directas que me afectan a mí como Estado y cuáles son las amenazas que le afecta directamente al ciudadano. Ahora, en este tema de homicidios, ¿se puede justificar, tomando en cuenta que de pronto estas muertes se dan en torno a los enfrentamientos que tienen estos grupos delincuenciales, que de pronto están disputándose territorio de algunos sectores en algunas ciudades o en el país, Caterina? Bueno, hay que entender que el tema de homicidio es un mostrador o es un indicador de la violencia.
Entonces, si usted logra bajar la tasa de homicidios, está indicando que tiene control y que ha reducido la violencia dentro de un estado. Sin embargo, dentro del incremento de homicidios y muertes violentas que estamos teniendo acá en Ecuador, hay varias causas. Entre ellos, claro, enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, el tema de cada vez más que hay víctimas colaterales por estos enfrentamientos. ¿Tú ves que hay más víctimas colaterales en este caso? Sí. Y lamentablemente creo que la población más afectada son niñas, niños y adolescentes y mujeres. ¿Y pueden haber falsos positivos también? Totalmente. Recordarás que cuando hubo el tema de conflicto armado interno desde el anterior año, hubieron varias denuncias en cuanto se presentaban que los ciudadanos que fueron o detenidos o que fueron asesinados no pertenecían a estas estructuras criminales. Y eso se conoce como un falso positivo, que era una posibilidad que suceda al momento de participar o intervenir otro actor, como es las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, cuando ellos tienen una competencia específica en lo que es seguridad de Estado y sobre todo sin una preparación previa, sin un protocolo, sin un entrenamiento para combatir temas de seguridad interna. El tema de los niños de las Malvinas, de estos adolescentes, ¿podría catalogarse como falsos positivos? De lo que ocurrió. Fue un tema de falsos positivos, pero también una vulneración de derechos por parte del Estado ecuatoriano, o sea, también desaparición forzosa. Hay varios pero mira denuncios. Que están actuando los jueces en ese aspecto también, ¿no? Y recientemente hubo una resolución de quitar el habeas. Exactamente. ¿Esto qué denota, Caterina? Bueno, en primer lugar denota que el aparataje de justicia quiere quitarle una responsabilidad hacia el Estado en sí, cuando no entendemos que como Estado también debemos ser autocríticos, sobre todo las autoridades, de qué acciones se han realizado y qué no. Si hubo un uso desproporcional de la fuerza, que esto sirva como una lección para no repetir esas acciones y obviamente si lo hizo, pues tiene que seguir el debido proceso. Pero sí el quitar este habeas corpus pues es como un retroceso y vulnera también los derechos tanto de estos niños como de su familia. Ahora, en ese aspecto de lo que significa en este caso el tema de la estrategia y la planificación, vemos que de pronto el gobierno quiere tomar esta lista. Están anunciando, el ministro del Interior, John Reinberg, anuncia la creación de los coliseos de La Paz. Ahí van a ser centros comunitarios para prevenir la violencia en el Ecuador, la violencia juvenil. Y esto se va a abrir primero en Durán, que es una zona bastante conflictiva. Ahí van a hacer, van a leer 20 minutos, van a tener también videojuegos. Bueno, ¿esto va bien encaminado o cómo se puede catalogar? ¿No? Bueno, ahí la iniciativa es buena, ¿no? Toda iniciativa que se quiera pues, hacer hacia los niños y adolescentes, bueno, porque nosotros tenemos que apuntar a fortalecer y prevenir que niñas, niños y adolescentes caigan en manos de estos actores delictivos. Sin embargo, la estrategia... Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Sin embargo, la estrategia y la forma... El fondo en sí es lo que nos deberíamos cuestionar y analizar. Más que cuestionar, analizar. En primer lugar, Durán aún no ha sido recuperado en su totalidad por la fuerza pública, ni por el Estado en sí. Segundo, ya iniciaron el gobierno Durán, central... una zona tomada, un santuario en este caso. No tanto santuario, pero sí como una zona que tiene economías criminales ilícitas manejadas aún por los actores delictivos. Recuerda tú que Durán fue una de las ciudades en donde estuvo penetrado en todos los niveles, tanto el aparataje de justicia, gobiernos local, en el municipio en sí, entidades del Estado y otros poderes del Estado, pues miembros de estos grupos de delincuencia organizada. Dos grupos específicos. Entonces, a pesar de que se hizo operativos de intervención, mano dura, supuestamente limpieza, recordemos que ellos ya trataron de hacer el anterior año, por ejemplo, campañas o el equivalente a lo que ahora le dicen Coliseos de la Paz. Antes, sí. El anterior año con la ministra de Valencia y también con el anterior presidente Lazo, pues se los llamaba Centros Cívicos de la Paz, que fue una experiencia que se trata de replicar de Costa Rica, traerlo acá a Ecuador.
Pero el problema es que si tú no recuperas pues, las economías delictivas del crimen organizado o de la actividad delictiva dentro de este lugar, y por otra parte no recuperas pues, el orden de este punto, pues simplemente van a ser acciones momentáneas, efímeras, que luego incluso pueden empoderar a estas estructuras. Pero ¿cómo recuperas estas zonas que están tomadas? Hay varios sitios, he conversado con otros analistas y ellos ya hablan ya de santuarios prácticamente, en donde la presencia del Estado ya no existe, sino la presencia delincuencial, la presencia de estas organizaciones. ¿Cómo retomar en este aspecto el que el Estado vuelva a tener presencia y vuelva a tener injerencia prácticamente en estas zonas y en la ciudadanía? Bueno, a ver, otros especialistas ya mencionan santuarios, que es un término más operativo. Yo prefiero hablar como la presencia de un Estado dual, en donde existe aún la presencia de autoridades legítimas, incluso que fueron elegidas por voto popular. Los alcaldes, pero, concejales. Exacto, y también las delegaciones o representaciones del gobierno central y otros poderes del Estado. Sin embargo, existe una operación por parte de un actor ilegítimo, que son ellos los que hacen una gobernanza criminal, quienes tienen el poder, quienes incluso ponen las reglas del juego, quienes indican cómo incluso debe ser el comportamiento de la sociedad ante distintas problemáticas y llegan a regularizar la violencia. ¿Ya? Que eso es muy importante entender. Si nosotros nos preguntamos cómo debemos, por ejemplo, abordar, tienes desde varias formas. Primero, tú tienes que recuperar esa zona, sí con operativos, pero también realizar una operación estratégica. Tú no puedes ir contra los actores delictivos si aún siguen operando, pues las redes de apoyo desde el sector privado, desde el mismo Estado, que les dan financiamiento, que les dan impunidad, que colaboran en esa corrupción, que les dan material, que les dan esas redes públicas para que puedan operar. Si tú no atacas eso, lo único que vas a tener es que vas a eliminar al objetivo, que ahora con este conflicto armado utilizan ese término, o llevar a la cárcel militantes, pero que el día de mañana pueden aparecer otros militantes, otros líderes, claro, y continuar con el negocio. Porque estos que son parte de estas bandas van teniendo como que sus reemplazos, ¿no? Totalmente. Si al uno ya lo capturan o lo dan de baja, suben los otros, o hay disputas inclusive por ser jefes de estas bandas. Sí, y eso pasó, por ejemplo, en el primer trimestre de este año en Durán, que fue la muerte de uno de los cabecillas y lo que le arrestaron a otro de los cabecillas, que comenzaron a generar una violencia para ver quién quedaba a cargo de esta zona. Es lo que pasa generalmente. Ahora, mira que se ha presentado un proyecto de ley, lógicamente que en meses pasados se subió el IVA a 3 puntos, se hablaba de que esto iba dirigido específicamente para temas de seguridad, para la policía, para Fuerzas Armadas, pero aparentemente esto no ha sido suficiente. Hay un proyecto de ley que va en contra de las economías delincuenciales, pero también propicia temas tributarios para sectores de la economía, para empresas, para sectores que tengan posibilidades de hacer donaciones a la policía y a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo miras tú este asunto? Le veo que es una ley con una iniciativa bastante buena, muy interesante. Sin embargo, la cuestión de fondo y forma es lo que se debería revisar y replantear en sí. Leyendo ya la ley, yo le veo que es una estrategia que han traído El Salvador y que le queremos poner acá en el Estado ecuatoriano, pero no nos damos cuenta. Tú que tienes conocimiento de El Salvador, digo, ¿cómo aplicó esto? ¿Hay alguna similitud con este proyecto? Sí, en varias. Por ejemplo, concentrémonos en esta nueva reforma que quieren hacer dentro del COIP, en donde no solo se sentencie a quien haya hecho una actividad delictiva y que pertenezca a un grupo armado organizado, sino que también por el simple hecho de ser militantes ya van a recibir, es lo que propone esta ley, una sentencia. Sin embargo, esto es una actividad que ya lo ha hecho El Salvador, pero en El Salvador previamente a implementar esta estrategia, lo que ellos hicieron es un censo. Durante los años 2012 a 2014 hubo una pacificación dentro de este país y eso les permitió realizar un censo para identificar el número de pandillas
el número de militantes de cada una de estas pandillas y los roles y funciones que tienen. Posteriormente, cuando llega el presidente Bukele al poder, él crea un instituto, una unidad justamente como de análisis de estadística de cuántos tenemos, y lo que les permitió ese censo pues fue identificar quienes pertenecen a estas pandillas, y fueron contra ellos, ¿no? A pesar de que tenían ese censo, mira Osvaldo, existieron falsos positivos que están en la cárcel, sobre todo en el SECOT, que están esperando una sentencia, ya van más de 2, 3 años esperando una sentencia, y que eso no refleja acá en Ecuador. Y yo les pregunto, ¿nosotros hemos tenido algún censo muy en donde podamos identificar? No sabemos ni cuántos presos están en las cárceles, ¿no? Ni siquiera eso, Osvaldo, sino cuántas estructuras criminales tenemos realmente operando dentro de Ecuador y cuál es el nivel de delito o criminalidad que realizan cada uno de ellas, el nivel de economía ilícita o criminal que operan y el número de militantes. Desconocemos totalmente. El Salvador lo pudo hacer también porque es un país pequeño que equivale como a la provincia de Manabí de nosotros acá en Ecuador. Fueron por partes, en cambio nosotros a nivel nacional. La particularidad de la salvatrucha y toda esa cuestión, sus militantes tenían tienen los tatuajes y que pueden ser más identificados, pero acá ¿cómo identificas y además, quién es parte de una organización delincuencial? Es complicado. ¿Por qué? Porque mira lo que menciona. También hay la identificación, esta ley te dice, vamos a ir contra las economías criminales y te establecen a ciertos grupos catalogados como grupos que atentan y que están dentro de este conflicto armado, que son los grupos organizados armados, guerrillas, autodefensas, paramilitarismo. Nosotros, Osvaldo, no hemos tenido guerrillas, no hemos tenido paramilitarismo. Tenemos grupos armados organizados que incluso en este año, inicios de este año, el mismo gobierno hizo una clasificación, pero apenas a 2 grupos o estructuras criminales, llamémosles así, son catalogados como grupos armados organizados. ¿Qué quiere decir estos? Que tienen capacidad armamentista, que son organizados, que son jerarquizados, que tienen una capacidad de control a nivel territorial y que tiene influencia con el crimen organizado transnacional directo. Pero nosotros también tenemos economías locales criminales, que eso lo realizan, por ejemplo, grupos de delincuencia organizada que están operando en una zona específica. Sigamos con el ejemplo de Durán. Chonequiles o los Latin Kings, ellos generan incluso delitos como secuestros, vacunas, extorsiones. Claro. Esas mismas economías criminales, tú las tienes que atacar, pero esta ley no lo va a operar. Y por otra parte, son las redes de apoyo. Cuando usted quiera atacar las economías criminales transnacionales, tiene que ir quién les financia, quién les lava. Entonces, no está dirigido, por ejemplo, al actor del Estado que les indica que no va a haber operativos, al actor del Estado que no procede su caso, que no abre una investigación, al actor del Estado, por ejemplo, que no cumple una sentencia, o a la empresa privada que le da incluso insumos o son proveedores para el crimen organizado. Ejemplo, el tema de minería ilegal, en donde ellos contratan maquinaria para que puedan operar esta actividad delictiva. Pero hay inclusive involucramiento de autoridades seccionales, ¿no? Se puede evidenciar en Yusupino. Había maquinaria de las prefecturas, pues. Entonces, ¿cómo te explicas esta situación? Totalmente. Y es de ahí, la minería ilegal. Es ahí en donde la economía criminal, el combate a la economía criminal, tiene que enfocarse. Porque si yo corto los recursos, yo corto esas inversiones, ese apoyo, simplemente no van a tener operadores para que ellos puedan manejar esta actividad delictiva. Entonces, este proyecto, siendo un buen proyecto de pronto, pero también que tiene algunas, de acuerdo a los especialistas, algunas inconstitucionalidades, este proyecto no podría ser aplicado plenamente acá en nuestro medio. No, porque correría mucho riesgo, habría mucha discrecionalidad de pronto. Varios abogados constitucionalistas han dicho que vulnera la Constitución, vulnera los derechos humanos. Y desde la parte técnica y académica y sobre todo de experiencia que yo manejo en temas de seguridad y defensa, les puedo mencionar que atacar directamente a las economías criminales no lo va, porque está atacando a los militantes, a quienes forman parte de ellos. Pero en el crimen organizado transnacional hay otros actores del Estado
no solo de Ejecutivo, no solo de otros poderes del Estado, sino también desde la sociedad civil, sector privado, entre otros, que financian el crimen organizado, que operan ahí. Y mientras el Estado no ataque eso, no lo va a hacer. En El Salvador, por ejemplo, están haciendo lo mismo que El Salvador, porque El Salvador siento que no tiene un plan de seguridad pública de Estado. Pero lo que ellos hicieron fue cortar la mano de obra que generaba economías locales dentro de El Salvador. Pero primero porque sabían quiénes eran, sabían quiénes eran los miembros de estas actividades delictivas y claro, les quitaban esas manos de obra, los metieron al SECOT y ya no había secuestros, vacunas que estén haciendo en la calle. Pero antes de eso ellos limpiaron y recuperaron y tomaron el control dentro del sistema de rehabilitación social. ¿Nosotros lo hemos hecho? No, todavía no lo tenemos. Están avanzando, creo que 2 cárceles nuevas. Y claro, ¿no? y nosotros vamos a criminalizar, incluso podemos criminalizar, porque cómo poder identificar quiénes pertenecen a un grupo o no, quiénes son, si simplemente nos basamos en que esta zona es la más conflictiva por el número de homicidios. O sea, uno no elige dónde vivir o dónde nacer. Y en ese sentido, la ley no se podría aplicar plenamente. Tú has señalado una cosa importante. ¿Quién lava el dinero? Estas economías ilegales lavan miles de millones de dólares acá en el Ecuador, ¿no? La minería ilegal, ¿cómo genera esta economía ilegal igualmente respecto a cómo se comercializa o cómo se saca el oro también, ¿no? Mira, hay muchas formas de que el Estado en sí participe dentro de las economías criminales. Uno es por omisión, cuando las funciones de Estado dejan de hacer sus funciones y sus competencias, es decir, por ejemplo, hacer controles de revisión si te cuentan con los permisos o no dentro de las minerías, hacer el tema de control dentro de los puertos, realizar este seguimiento y monitoreo de temas patrimoniales, actores privados y diferentes entidades de Estado. El tema, por ejemplo, otra omisión es cuando hay un actor del Estado que ha participado de manera directa o indirecta dentro de estructuras criminales y no le dan la sentencia por lo que le corresponde, sino le asocian con otro tipo de delito mucho menor. ¿Ya? Te doy un claro ejemplo. Recientemente salió un agente policial que entrenaba a niños para sicarios. Eso es un delito de crimen organizado conocido como trata de personas. Claro. Pero Fiscalía y la jueza pues lo sentenciaron como delincuencia organizada. Por trata de personas tú tienes de 25 a 32 años. Así es. Y delincuencia organizada 13 años. Luego viene un tema el segundo componente es el tema de corresponsabilidad o corrupción estructural, cuando ya hay actores del Estado que financian, que participan. ¿Cómo? A través de la inversión de este actor delictivo para concursos de obra pública, en el tema de donaciones para distintos municipios o en distintas zonas, el tema de utilizan mucho empresas fachadas legítimas como fachadas en sí para dar donaciones, para dar inversiones dentro del Estado en ciertos proyectos o dentro de la economía formal. Y luego viene el tema de captación del Estado en sí, cuando son ellos los que operan tanto los negocios, las contrataciones y la dinámica y la gobernanza de ese sitio, como en algún momento fue el municipio de Durán. ¿En qué estado se podría determinar que está el país en ese aspecto? ¿Está tomado ya por la delincuencia, por la narcoeconomía? ¿Está tomado el país? Siento que el Estado no está, como nosotros lo llamaríamos, o lo que alguna vez dijo The Economist, como un narcoestado. Porque claro, no todas las provincias, ciudades y sobre todo todas las instituciones de Estado están captadas por el crimen organizado, por estos actores delictivos. Pero sí hay ciudades en donde hay una dinámica muy violenta, en donde es tomado por estas estructuras criminales, y hay una dinámica en donde te generan cero violencia, en donde te generan cero conflicto por parte de estas estructuras criminales, pero las ganancias mucho más fuertes del crimen organizado son operadas ahí. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros tenemos ciudades con presencia de actores no estatales que dinamizan y tienen una intervención desde el tejido social, la parte económico, incluso el sistema político. Y nosotros no nos damos cuenta que hay ciudades o provincias en donde la tasa de homicidios es sumamente baja o casi inexistente, pero es ahí en donde la dinámica y la economía del crimen organizado
Está operan actuando, más. ¿Por claro. qué? Porque al crimen organizado le conviene el silencio, esa omisión por parte del Estado. Ahí es donde lavan Y más, digamos, en este caso. Por supuesto, porque no hay control Claro. de parte del Estado o yo- hay silencio por parte del Estado. Yo he visto que hay sectores que tienen una dinámica impresionante en la parte económica y muchos dicen aquí se lava bastante. Exacto. ¿Y les conviene que exista bulla o les conviene que exista muertes violentas o algo? No, porque ahí va a ir la autoridad. Claro. Y nuevamente, Es- entonces esa dinámica. Es preferible estar en silencio, digamos, no hacer muchas olas. El para que- crimen organizado no funciona si no es con la complicidad y el conocimiento del Estado. Esta ley que está en conocimiento de la Asamblea, de ser aprobada, ¿qué efectos va a causar sinceramente? Ya, ¿qué efectos reales puede causar? Sí, hemos hablado que falta planificación, que faltan cambios, hay que tener el control del sistema penitenciario. ¿Cómo se podría implementar esta ley? Yo creería que va a quedar una ley aprobada más, pero más no una ley ejecutoria que cumpla con el objetivo o propósito de esta ley. Ya tuvimos la ley. Pero mira que se evidencia que podría haber discrecionalidad, inclusive desde el Ejecutivo, desde el Presidente de la República, y podrían haber lo que hemos estado hablando, falsos positivos, podrían haber violentación a los derechos humanos. ¿Se podría dar en base a esta implementación de esta ley? Sí, porque, por ejemplo, solo con el tema de el indulto a policías, el tema de sentenciar por el simple hecho de ser militantes, tú puedes caer en un tema de criminalización y impunidad, en ciertos casos e incluso vulneración de derechos humanos, criminalización en el tema de militantes de estas estructuras criminales, porque nosotros no tenemos un censo, ni siquiera sabemos cuáles son las estructuras criminales que están operando, el número de militantes, cada vez más están penetrados y ya hemos visto que la fuerza pública tiene una participación, no todos, pero sí algunos miembros, etcétera. Entonces, los solo basarnos, ¿no?, de lo que pasó en el Alto Punino. Imagínate todo eso, el simple hecho de pasar información, avisar o por un tema de operativo, etcétera, eso ya significa que hay una captación fuerte dentro de estas fuerzas públicas. Pero el problema va más allá en que si nosotros declaramos zonas de seguridad, ¿bajo qué criterios? ¿Cuál va a ser la corresponsabilidad? Cuando ya te estoy diciendo que las grandes economías transnacionales se manejan en zonas en donde no hay violencia, porque no le conviene. Pero hay en estas zonas en donde encima están abandonadas por el Estado, la única presencia que lo hacen es a través de operativos, y es operativos parciales, puntualizados, y encima venir a detener o declarar zona de seguridad, puede existir una doble criminalización. Una criminalización por parte del Estado, que la única presencia que va a ser securitista, punitiva, y la otra criminalización va a ser desde estas mismas estructuras criminales, sobre todo los que generan delincuencia común o nuevos delitos, porque a ellos les conviene tener la posibilidad de captar cada vez más reclutantes, y el Estado no está operando ahí. Claro, hay abandono en algunos sectores, ¿no? Mira la provincia de Esmeraldas, que es una de las zonas en donde más captan, digamos, a los jóvenes, a los niños prácticamente, estos grupos delincuenciales. De todas maneras, habrá que ver qué tratamiento se le está dando, si es que hay aportes de la Asamblea y si es que esto no va a parar en la Corte Constitucional. Me gustaría muchísimo entender sobre todo que las autoridades y la Asamblea entienda, la intención es muy buena, pero el objetivo está atacar en las redes de apoyo, a quienes financian, no tanto en los militantes. Nosotros no tenemos la misma realidad que El Salvador, tanto en temas delictivos, porque ellos son más pandillas, nosotros somos crimen organizado y delincuencia común. El tema de la dinámica, la funcionalidad del Estado, tenemos unas instituciones débiles, y mientras no fortalezcamos a las instituciones y a los distintos poderes del Estado, pues nosotros vamos a seguir actuando en base a las estrategias o acciones que el crimen organizado quiere o que el Estado quiera que opere. O sea, insisto, ahorita estamos en una regularización de la violencia en donde ellos indican dónde va a estar este fenómeno, qué actividad ilícita se va a operar para que el Estado se concentre. Y nosotros deberíamos ser más proactivos. Ellos están marcando la iniciativa, digamos. Así es. Y nosotros nos basamos la estrategia en lo que ellos nos mencionan. ¿Deberían haber estos cambios en este gobierno que se inaugura con esta reelección del presidente Noboa? Totalmente, totalmente, porque ya
los datos te han demostrado que, por ejemplo, la implementación de un conflicto armado, que fue una iniciativa muy buena, no tuvo el resultado, porque se tuvo el objetivo, pero nunca se supo el cómo. Y con esta ley vamos a seguir eso. Tenemos un objetivo bueno, una iniciativa buena, que es atacar las economías criminales, que es la única forma para combatir el crimen organizado, pero aún estamos quietos y débiles con el cómo, porque es un sumo de diferentes acciones, de diferentes problemáticas de seguridad, pero no logramos aterrizar realmente en la parte estructural. Hay algo que me gusta mucho, tanto de Clausewitz o del arte de la guerra, en temas de defensa, y es que el Estado va a ganar cuando se le gane la moral a estos grupos o actores delictivos, cuando sepan que el Estado es tan fuerte, tan eficiente, que puede dar todo a la ciudadanía, que ellos no pueden competir con el Estado. Ese es un mensaje claro en este caso, Catherine. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Osvaldo, y a muy toda la amable por audiencia. estar en la programación de Frente al Personaje. La doctora Catherine Herrera, analista en temas de seguridad, catedrática universitaria en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en nuestro canal de YouTube de las plataformas de Global Opinion. Allí los comentarios, los likes son importantes, pero sobre todo suscríbase al canal. Nos ayuda muchísimo con la suscripción. En las redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y en TikTok, usted va a encontrar coyuntura informativa del momento, va a encontrar también contenidos interesantes, análisis que le van a gustar. Así es que sigan también las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias a... No se olvide que Frente al Personaje se emite en nuestro canal de YouTube de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire el programa, comparte el contenido y así vamos a tener ciudadanos y una sociedad más informada, inclusive que pueda dilucidar también lo que está pasando en estos temas en nuestro país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.